Las iglesias son consideradas lugares sagrados. Sitios donde la fe y la paz reinan. Pero, ¿qué pasaría si en algunas de ellas se escondiera algo más oscuro? A lo largo de este viaje, vamos a explorar 5 iglesias envueltas en misterios. Lugares donde lo inexplicable desafía toda lógica. La iglesia donde se escuchan voces demoníacas. Los susurros en la capilla de Eraslin siguen sin explicación, pero ¿quién o qué los provoca realmente? El templo donde desaparecen personas. Nicolás Sesti. En Croacia, ¿has sido testigo de desapariciones inexplicables? ¿Son solo leyendas o hay una fuerza oculta atrapando a quienes entran? La catedral con un pacto satánico. La arquitectura con símbolos prohibidos, ¿fue solo un capricho artístico, o un verdadero pacto con algo oscuro? La iglesia donde ocurrió un exorcismo aterrador. La batalla entre el bien y el mal dejó cicatrices imborrables en ese lugar, pero, ¿realmente se fue lo que allí habitaba? La iglesia que no deja entrar a sacerdotes. Un templo que rechaza a los siervos de Dios, y donde un sacerdote desapareció sin dejar rastro. Estas son las iglesias que Satanás utiliza a su favor. Comencemos. Número 1. Historia de la capilla de Roslin. Imagina entrar en una iglesia vacía, y sentir que alguien te observa. De repente, un susurro en un idioma que no reconoces te llama por tu nombre. Giras la cabeza, pero no hay nadie. Solo el eco de un sonido imposible de explicar. Esto es lo que muchas personas han experimentado en la capilla de Eraslin, en Escocia, un lugar rodeado de secretos, misterios, y tal vez, algo más oscuro de lo que imaginamos. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron bajo la capilla hará que nunca vuelvas a ver a esta iglesia de la misma manera. Construida en el siglo XV. La capilla de Eraslin, ubicado en Escocia, no es una iglesia común. Su arquitectura está llena de símbolos extraños, algunos pertenecientes a los caballeros templarios y otros que no deberían estar en un templo cristiano. Durante siglos, se ha rumoreado que este lugar esconde secretos que la Iglesia Católica prefiere ignorar. Pero, lo más inquietante no es lo que está a simple vista, sino lo que la gente ha experimentado en su interior. Cuenta un turista: yo no creo en fantasmas, pero cuando entré a la capilla, sentí que alguien me estaba observando. No había nadie más, pero juro que escuché mi nombre susurrado al oído. También, un guardia de seguridad nos contó que trabaja aquí desde hace años, y sé que hay algo raro en este lugar. En las madrugadas, cuando ya no hay turistas, se escuchan cánticos en un idioma que no entiendo. A veces vienen de los muros, otras del suelo. Algunos investigadores dicen que estos sonidos son solo ecos de la estructura. Pero otros afirman que la capilla fue construida sobre un lugar donde se realizaban antiguos rituales prohibidos, pero eso no es todo, lo más aterrador está escondido bajo la capilla. Un descubrimiento que fue censurado por los arqueólogos. La capilla de Eraslin ha sido relacionada con los caballeros templarios y otras sociedades secretas. Se cree que bajo la iglesia hay una cámara oculta donde se realizaron rituales que combinaban el cristianismo con prácticas esotéricas. Teoría 2. Presencia sobrenatural. Investigadores paranormales han intentado grabar psicofonías en la capilla. Y se escuchaban voces en un idioma desconocido y sonidos inexplicables que parecen venir desde el suelo mismo, pero lo que encontraron los arqueólogos bajo la iglesia es aún más perturbador. En una excavación realizada en el siglo XIX, se descubrió una serie de túneles bajo la capilla. Lo más impactante es que dentro de estos túneles se encontraron restos humanos. Pero no de personas comunes. Los cuerpos no estaban enterrados, estaban en posición de oración, pero con el rostro mirando hacia abajo. Una práctica que, según algunos expertos, es un antiguo ritual de penitencia impuesto a aquellos que hicieron pactos prohibidos. Así que, la pregunta sigue en el aire: ¿son estos ecos del pasado, o la capilla de Eraslin aún guarda un secreto que nunca debía ser descubierto? Número 2. La iglesia de Nicolás Sesti. Ubicado en Croacia. Casos de desapariciones más inquietantes. Hay lugares en el mundo que desafían toda lógica. Lugares donde el tiempo y el espacio parecen romperse. Y donde los que entran a veces nunca vuelven a salir. En Croacia, hay un templo con una historia escalofriante.
Desde hace siglos, esta iglesia ha sido el epicentro de desapariciones inexplicables. Lo más aterrador es que nadie ha encontrado jamás un rastro de los que se desvanecen en su interior. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores es que, en ciertas noches, la iglesia parece cambiar de forma. ¿Se trata de una simple ilusión óptica o de un portal o algo mucho más oscuro? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará cuestionar la realidad misma. Las desapariciones en esta iglesia no son solo una leyenda urbana. Existen registros oficiales de personas que han entrado y nunca han salido. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1999. De una persona joven, que entró a la iglesia y nunca más volvió a salir. Cuando los investigadores llegaron al lugar, la bicicleta del chico estaba justo en la entrada. Revisaron toda la iglesia, cada rincón, cada puerta, pero él, simplemente no estaba. Es como si la iglesia se lo hubiera tragado. Pero este no es el único caso. Desde hace más de 300 años hay relatos de monjes, viajeros e incluso soldados que han desaparecido sin dejar rastro, tras cruzar sus puertas. Lo más extraño de este lugar es lo que han descubierto algunos investigadores. Durante ciertas noches, su estructura parece cambiar, puertas que estaban cerradas aparecen abiertas, ventanas que no deberían existir emergen de la nada, y pasillos que deberían llevar al mismo lugar conducen a diferentes direcciones. Los científicos han intentado explicar esto como un fenómeno óptico. La luz, la humedad y la estructura antigua podrían estar generando ilusiones en la percepción humana, pero hay quienes creen que es mucho más que eso. Algunos teóricos sugieren que la iglesia podría estar sobre una falla en el tejido de la realidad, un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio simplemente no funcionan como deberían. Y si esto te parece inquietante, espera a conocer la verdad sobre la iglesia que fue construida para el diablo. Literalmente. Algunos historiadores han encontrado pistas de que esta iglesia no es un templo común. Se cree que fue construida sobre un sitio de sacrificios paganos. Cultos antiguos que usaban este lugar para rituales prohibidos, y se dice que su arquitectura sigue un patrón oculto que solo ciertos iniciados pueden comprender. Entre los símbolos tallados en la piedra, hay inscripciones que no coinciden con ningún idioma conocido, y lo más aterrador es que algunos investigadores aseguran que las personas que desaparecen no lo hacen al azar. Entonces, ¿qué es realmente la iglesia de Nicolás Esti? ¿Un simple templo medieval? ¿O algo mucho más oscuro? ¿Es posible que este lugar sea una puerta hacia otra dimensión? ¿O es la casa de una entidad que nos observa, esperando el momento exacto para atraparnos? Número 3. La catedral con un pacto satánico en su arquitectura, ubicado en San Juan de Holanda. Las iglesias y catedrales han sido símbolos de fe y devoción durante siglos. Pero, ¿qué pasaría si una de ellas fuera construida con un pacto prohibido? ¿Qué sucedería si en lo más alto de su estructura escondiera símbolos que no deberían estar ahí? En Holanda, existe una catedral gótica, con un secreto perturbador en sus muros. Entre ángeles y santos, se esconde un rostro que no debería estar ahí, el rostro de Satanás. Pero lo más escalofriante es la razón por la cual está ahí, y la historia de un arquitecto, que según la leyenda, hizo un pacto con el diablo para poder terminar su construcción. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos podría cambiar la forma en que ves esta catedral. Desde el suelo, la Catedral de San Juan parece una iglesia gótica más. Pero si miras de cerca sus esculturas, notarás algo inquietante. Entre las figuras angelicales y los santos, hay un rostro demoníaco esculpido en la piedra. ¿Cómo llegó este rostro hasta aquí? Algunos dicen que fue obra de un escultor rebelde. Pero la leyenda cuenta algo mucho más perturbador, que esta catedral no debería haberse terminado, y que su construcción solo se logró después de que su arquitecto hiciera un pacto con fuerzas oscuras. En el siglo XIV, la construcción de la catedral se detuvo abruptamente. Faltaban fondos, los trabajadores se enfermaban sin explicación, y los materiales desaparecían misteriosamente. Fue entonces cuando el arquitecto principal hizo algo desesperado. Los registros no lo mencionan directamente, pero hay relatos de la época que sugieren que el arquitecto buscó ayuda en lo prohibido. Según la leyenda,
hizo un pacto con un ser oscuro, para que la catedral sería terminada, pero a cambio, debía dejar una marca en su obra. Y así, entre los ángeles y santos, colocó una figura oculta. Una advertencia de que su alma ya no le pertenecía. Pero lo más inquietante, es lo que ocurrió después de su muerte. Y el fenómeno que hasta el día de hoy sigue ocurriendo en esta catedral. Desde hace siglos, hay testigos que aseguran, que al caer la noche, se ven sombras moviéndose dentro de la catedral. Figuras altas y delgadas, que parecen recorrer los pasillos en la oscuridad. Un testimonio de un visitante anónimo dijo: vi algo moverse en una de las vidrieras. Pensé que era un reflejo, pero la sombra tenía cuernos, y me estaba mirando. Los religiosos han tratado de negar estos testimonios, diciendo que son simples ilusiones, pero algunos sacerdotes han admitido que, hay lugares dentro de la catedral, donde prefieren no estar solos. Entonces, ¿fue realmente un pacto, lo que permitió que esta catedral se completara? ¿O es todo una simple coincidencia arquitectónica? Lo único cierto es, que la figura demoníaca sigue allí, observando, como un recordatorio, de que algunas de las obras más sagradas, pueden esconder los secretos más oscuros. Si te atreves, te invito a descubrir la iglesia que fue construida específicamente para Satanás. Un lugar que nadie se atreve a visitar después de la medianoche. Número 4. Rumanía. La iglesia de San Andrés, donde ocurrió un exorcismo aterrador. Algunas iglesias son refugios de paz y oración, pero en algunos casos, también han sido escenarios de los eventos más aterradores de la historia. En Rumanía, existe una iglesia que oculta un secreto escalofriante. En su interior, hace años, ocurrió uno de los exorcismos más aterradores jamás registrados. Un ritual tan intenso, que las paredes aún parecen guardar los gritos de lo que ocurrió allí. Pero lo más perturbador es lo que sucedió después del exorcismo. Algo que la iglesia ha tratado de ocultar, hasta ahora. Quédate hasta el final, porque te mostraré la evidencia aterradora, que un grupo de investigadores captó en esta iglesia. Algo que jamás debería haber sido grabado. El caso de Ana. La mujer poseída. La historia de este exorcismo comienza en el año 2005, con una joven llamada Ana, de 23 años. Según sus familiares, todo comenzó con pequeños cambios en su comportamiento, escuchaba voces, tenía terrores nocturnos y decía que sentía una presencia oscura siguiéndola. Yo la vi. No era ella. Su voz era diferente, hablaba en un idioma que nadie entendía, y cuando nos miró, sus ojos eran completamente negros. Desesperada, su familia la llevó a la iglesia de San Andrés. Allí, el sacerdote local, el padre Dimitri, decidió hacer algo que casi nadie se atreve a hacer, un exorcismo completo. Pero lo que ocurrió durante el ritual, dejó a todos los presentes marcados de por vida. El ritual comenzó al atardecer. Ana fue atada con cintas sagradas a un banco de la iglesia, y el sacerdote comenzó a leer las oraciones en latín, pero apenas pronunció las primeras palabras, algo cambió en la atmósfera. Las luces parpadearon, y entonces Ana se retorció de una manera imposible. Su cuerpo se dobló como si no tuviera huesos, y luego se escuchó una risa. Pero no era su voz, era algo más. El exorcismo duró 5 horas. Se necesitaron 3 sacerdotes para contenerla. Se dice que en un momento, Ana flotó por encima del suelo, y que cuando el padre Dimitri le arrojó agua bendita, su piel se quemó como si fuera ácido. Pero lo más aterrador, es lo que sucedió después del exorcismo. Después de 5 horas de lucha, Ana dejó de moverse. Su cuerpo se relajó, y cuando abrió los ojos, parecía no recordar nada. Pero la historia no terminó ahí. Días después, el padre Dimitri fue encontrado muerto en su habitación, con una expresión de terror en su rostro. No había señales de violencia, pero en la pared de su habitación, alguien había escrito algo, con sangre. ¿Fue este un exorcismo real, o simplemente una histeria colectiva? ¿Acaso Ana estaba realmente poseída, o había algo más en esa iglesia? Número 5. La iglesia que no deja entrar a sacerdotes. Iglesia de Nuestra Señora del Silencio, ubicado en Francia.
En lo profundo de los bosques de Francia, hay un templo envuelto en secretos. A simple vista, parece una iglesia abandonada, pero según la leyenda, cualquiera que haya intentado entrar, vestido con una sotana, nunca ha salido. ¿Qué es lo que realmente ocurre dentro de esta iglesia? ¿Es solo una superstición, o hay algo realmente aterrador, oculto en sus muros? Quédate hasta el final, porque te mostraré una grabación inquietante de un sacerdote que intentó desafiar esta prohibición, y lo que le pasó te dejará helado. Esta iglesia fue construida en el siglo XVII por monjes benedictinos. Pero lo extraño es que, apenas terminaron su construcción, la abandonaron repentinamente, sin dar ninguna explicación. Los registros antiguos cuentan que el abad de la orden intentó bendecir el altar principal, pero algo lo detuvo. Los testigos de la época aseguraron que las puertas de la iglesia se cerraron solas, y que una voz surgió del interior diciendo: Aquí no son bienvenidos. La iglesia prohibió oficialmente que los sacerdotes intentaran entrar, pero eso no detuvo a algunos de ellos. Porque años después, un sacerdote desafió la maldición, y su historia terminó de una manera que nadie esperaba. En 1971, un sacerdote llamado Padre Louis Moreau decidió poner a prueba la leyenda. Entró solo a la iglesia, y nunca volvió a salir. Encontramos su coche fuera de la iglesia, con las llaves puestas, pero dentro no había rastro de él. Solo su Biblia abierta en el Salmo 23. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Pero esto no fue lo peor, porque años después, algo más apareció dentro de la iglesia. En 1999, un grupo de exploradores urbanos decidió entrar a la iglesia, y grabar su experiencia. Todo parecía normal, hasta que revisaron sus imágenes, y vieron algo perturbador. En una de las grabaciones, se ve una figura oscura de pie junto al altar. No había nadie más en la iglesia, pero lo más escalofriante es que cuando hicieron zoom en la imagen, la figura parecía usar una sotana, como la del padre Moreau. ¿Podría ser el sacerdote desaparecido, o algo mucho peor? Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar este fenómeno. Este misterio sigue sin resolverse. ¿Fue todo una simple coincidencia, o esta iglesia realmente rechaza la presencia de sacerdotes? A lo largo de este viaje, hemos explorado 5 iglesias envueltas en misterio, lugares donde lo inexplicable desafía toda lógica. Pero aquí no termina todo, porque hay muchas más iglesias con secretos oscuros, esperando a ser descubiertas. ¿Quieres conocerlas? Entonces quédate con nosotros, porque lo que viene es aún más aterrador. Si te atreves a seguir explorando lo desconocido, suscríbete y activa la campanita, porque lo más aterrador aún está por venir.